Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Carlos Valencia, director general de FETACUM y su suicidólogo de confianza, eso espero. Vamos a ver algunos temas, vamos a trabajar algunos temas que el día de hoy, bueno, pues nos han pedido trabajarlos con todos ustedes. Para mí es un gusto poder decirles que acá al sur de la Ciudad de México está lloviendo y eso es una buena noticia, o eso es lo que parece ser una buena noticia. He escuchado de algunos expertos que es bueno que lloviera, pues ya por fin está lloviendo en la Ciudad de México y eso hay que agradecerlo. Hay muchos temas el día de hoy sobre factores de riesgo y también vamos a hablar un poco o un mucho sobre factores de protección. Es importante que yo les dé algunos factores de riesgo, o sea, qué no hacer o qué evitar, y después, ¿no?, algunos factores como para irnos protegiendo. Vamos a hablar un poco también, si escuchan la lluvia, bueno, pues está genial, me parece a mí genial en particular. Y otra cosa muy importante, bienvenidas las personas que hoy nos acompañan por primera vez en el en vivo. Para mí es un gusto que me hayan invitado en algunos grupos, en especial la maestra Victoria del Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, para mí es un gusto. Si nos están viendo, bienvenidos y bienvenidas sean a su espacio, a este espacio que lo hemos dedicado precisamente para hablar sobre factores de protección, factores de riesgo y algunos efectos psicológicos de la cuarentena y cómo acompañarlos. Ya habíamos hablado de este tema. Me parece que el ser reiterativo, le había mencionado que había trabajado en una estación de radio durante 10 años y nos decía el señor Manuel, el director, decir, hay que ser reiterativo, hay que invitar a que la gente de alguna manera, si está distraída, si está haciendo otras cosas, bueno, se quede con el mensaje, y esto nos va a ayudar mucho a que de manera inconsciente vayamos tomando nota y tomando en cuenta. Entonces vamos a iniciar también con otro artículo y algunas cuestiones, factores de riesgo y factores de protectores dentro del suicidio, dentro de la suicidología. Enfrentar, ya saben este lema que he tratado como de, bueno, ya saben que en FETACUM decimos tu vida es el sentido de nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos de eso? Bueno, he estado publicando constantemente. Hay que enfrentar, confrontar y resolver estas cuestiones emocionales, estas cuestiones de sentimientos, es importante. Ahora, para mí es muy importante el hecho de que si estamos trabajando como las medidas de prevención y estamos previendo que a lo mejor en un tiempo para acá, yo sé, en un mes estamos esperando acontecimientos de pérdida, ya perdimos a lo mejor la movilidad, entonces necesitamos acomodar, desplazar factores de riesgo y empezar a acrecentar los factores de protectores para enfrentar, confrontar y resolver estas situaciones. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Yo voy a subir dos gráficas de una página que se me hizo el resumen de esto. Son dos buenas fotos, las voy a subir para después del en vivo. Quiero agradecer a las personas de la Casa de la Sal que siguen confiando en su servidor y que siguen confiando pues en FETACUM para acompañarlos en estos procesos que se están viviendo. Ya nos hablaron, ya estamos con otros grupos. He subido una, no sé, yo ponía es tiempo de viene un rayo porque se iluminó aquí toda la sala, pero espero no se escuche mucho. Pero lo que quiero comentarles es, miren, entre más tengamos redes, es decir, es que he visto unos
acompañamientos en línea, unas terapias en línea, la que te acomode, la que te guste. Yo dije, bueno, voy a subir un promocional tratando de invitar a la gente, de ser solidarios. Yo se los dije la vez pasada, el en vivo pasado, pues nosotros, su servidor, y tanto Roberto como todos los que estamos aquí, pues obviamente vivimos de las sesiones, de las consultas, de los cursos, ¿no? De los diplomados. Entonces yo quiero hacerles esa invitación, o sea, decir, hay una reciprocidad en los servicios, es una inversión. Siempre he insistido en cuidar, en proteger tu salud emocional. Inviértele en tu salud emocional. Nada más date una vuelta a los juegos que tienes en el celular, nada más date una vuelta ahorita que a lo mejor tienes tiempo para estar en casa, toda la ropa que no te has puesto, todos los zapatos, zapatillas, todo aquello que le has invertido y no has gastado, o que has gastado pero que no se ha generado una satisfacción a nivel personal. Yo siempre les digo, inviertan en su salud personal. Un saludo a Gaby, un saludo a Fer, que me están viendo, son amigas de toda la vida, las quiero muchísimo. Ahora es muy importante el hecho de ir caminando sobre estos factores, tanto de riesgo, evitándolos, y los factores de protección, atrayéndolos. Entonces es vital. Vamos a hablar sobre efectos psicológicos de este encierro. He publicado, ya no salgas a tu casa. Esto lo vamos a librar de la mejor manera, ¿no? Tenemos que sumar un esfuerzo personal, familiar. Los que tenemos familiares en edad adulta, adultos mayores, los que conocemos que son adultos mayores y la están pasando mal o solos, por favor, ¿no? Estás obligado por humanidad, ¿no? A echarles una llamada, a decirles cómo están, en qué podemos servir. La verdad es que necesitamos cambiar el rostro, y esto nos lo va a hacer cambiar, créanme. Estamos a buen tiempo de guardarnos. Si después de esta crisis sanitaria, de esta cuarentena, de este encierro, no has acabado de leer un libro, no desarrollaste alguna habilidad, no te hiciste más sensible a la otredad, a la alteridad, entonces ya te diste cuenta que no es cuestión de tiempo el no hacer las cosas, sino de disciplina. Entonces, yo sé que esta palabra, a nuevas generaciones, la palabra disciplina, orden, cuesta trabajo como entenderlas, como si, no, a mí no me imponen las cosas. Estamos mucho a debatir, a confrontar, a criticar, a no dejarnos. La naturaleza es mucho más fuerte que cualquier ideología. La naturaleza es mucho más fuerte que cualquier convicción personal y filosofía y religión. Entonces yo los invito de verdad que ahorita que hablemos de los efectos psicológicos, que hablemos de los factores de riesgo y protectores del suicidio, por favor, les voy a subir 2 gráficas al final, pero es muy importante el hecho de seguir trabajando con ustedes en este sentido. Bueno, pues vamos a iniciar. Estaba yo checando pues algunos datos por si quieren en algún momento ir comentando. Bueno, pues yo voy a tratar de seguirlos en ese sentido. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Ahora, estos factores de riesgo, déjenme cerrar aquí la ventana, porque si no, nos perdemos un poco. Ahí estamos, ¿no? Ahora bien, los efectos psicológicos de la cuarentena y cómo acompañarlos, ya se los había dicho. Bueno, cuando todo va bien, pensar en semanas en casa,
hemos escuchado los audios de López-Gatell, del médico López-Gatell, y nos ha invitado y después nos vamos hasta no abril, sino mayo, junio. Entonces empezamos a ver que esto va a tener un impacto serio. Y si seamos inteligentes y planeemos en función a la información que le llamamos oficial, o que de oficio debería de serla. Cuando todo va bien, pensar que estas semanas en casa sin trabajar, a lo menos de manera como lo veníamos haciendo durante el resto del año y el año pasado, de la familia, puede sonar maravilloso estar con ellos. Sin embargo, ahora ya vimos que han cerrado actividades no importantes, se ha catalogado cuáles sí, cuáles no. Esta cuarentena preventiva o estos meses preventivos, hemos visto la catástrofe y las muertes que han enlutado el mundo. El tiempo libre no se saborea igual sin una sensación de libertad. La falta de ocupación deja de sentirse como un regalo, sino como un aislamiento forzoso. Se hace extraño perder la rutina, ¿no?, en contra de nuestra voluntad. Y así mismo también todos hablan, y a veces nadie escucha, de no tener un horizonte definido. Las experiencias en China, en Wuhan y otras regiones, Italia, España, que ya han pasado, ¿no?, estos meses por este evento, nos dicen que puede llegar a ser un impacto psicológico en muchas personas. Al igual que ocurre con los virus, en este caso nos dicen que los niños parecen ser los más inmunes. Pero el efecto psicológico, la cuarentena a todos, adultos, mayores, nos pega por igual. Estamos expuestos a esta preocupación y ansiedad, asociadas obviamente a esta situación. Los adultos podemos sentirnos más resistentes, pero en realidad somos más vulnerables que los niños. Es decir, el espectro de fantasía para ellos es más grande y para nosotros no, por lo tanto la realidad nos impacta de manera más significativa y tenemos que empezar a resolverla. Nosotros veíamos que hay estadísticas después de esta cuarentena, el 42%, el 50%, la gente empezó, ¿no?, a semanas, empezó a desarrollar ciertos factores de ansiedad, ¿no? Otra situación que se empieza a manifestar es depresión, factores depresivos, actitudes. Y bueno, ¿cuáles son los factores que influyen? Los factores que influyen son tres. La incertidumbre, es decir, escuchamos tanto de estamos controlando, estamos bien, escuchamos la voz del gobierno y obviamente nos sentimos como, sabemos que de fondo hay un discurso paternalista y de sobreprotección, es decir, también ellos tienen filtros para no alarmar a la ciudadanía. Pero escuchamos otras voces, escuchamos voces de expertos, ¿no?, porque ahora todos son virólogos, todos son epidemiólogos, y escuchamos voces de gente que tenemos cerca. No quiero que pase este en vivo, y no me pongo de pie, tengo la mesita aquí, pero me puedo poner de pie para decirles a todos y cada uno de la gente que está en primera fila, médicos, enfermeras, toda la gente que está en hospital, psicólogos, tanatólogos, toda la gente que está en primera línea atendiendo estos casos y que vemos videos desgarradores, que se quejan, vemos manifestaciones, a todos aquellos les digo mis respetos, mi solidaridad, mis bendiciones y parabienes. De verdad que están haciendo un trabajo maravilloso y sé que viene lo más fuerte y que ojalá podamos contener, ayudar y colaborar. He escuchado, he leído con tristeza y con coraje que hay grupos, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, en donde ya no quieren tener relación los servidores sociales con la gente del servicio salud. Enfermeros, doctores, sí, que no los atienden. Hay otros que dicen, bueno, taxi gratis para enfermeras, médicos. En serio, no seamos ignorantes y estúpidos. Esta gente también tiene familia. Les podría hacer una lista enorme de mis amistades
de gente que amo, que quiero, que está trabajando en hospitales. Y no nada más médicos, y no nada más enfermeras. Mucha gente que necesita estar ahí porque tú vas a necesitar de ellos. Por favor, seamos solidarios y no seamos tan viscerales. La masa, ¿sí? La masa a veces es ignorante. Piensa antes de actuar. Eso se llama prevención. Y nosotros aquí en FETACUM pues nos dedicamos a eso. Pero no deja de ser una incertidumbre, tanto el virus como el aislamiento, las situaciones de cómo va a quedar la población, qué vamos a hacer, esto es una epidemia o no lo es. Pues parece algo anecdótico, pero en realidad sabemos que la incertidumbre es un estresor de primer nivel, como demuestra las separaciones, los divorcios, las mudanzas, sean las situaciones más estresantes para las personas. Los cambios nos producen una gran incertidumbre que se traduce en nuestro cerebro en forma de cortisol. Esta es la hormona del estrés. Prolongando en el tiempo este estado fisiológico de estrés, acaba rompiendo nuestro sistema emocional y ¿qué creen? Provocando ansiedad. Otro factor es el aislamiento. Los que hemos vivido en aislamiento formativo, pues se nos hace, sabemos qué hacer con el tiempo libre, sabemos generar recursos, pero hay personas que no, que su vida siempre ha sido muy activa, que siempre ha estado, estar en relaciones con los demás, ¿no? El ser humano ha evolucionado durante millones de años para sobrevivir en grupo. Dependemos de nuestra familia, de nuestros amigos para sobrevivir. Dependemos de aquel de la tienda, dependemos de nuestro médico. Un saludo a mi amiga a Rosy, que me acaba de mandar acaba de hacer una revisión en línea, ¿no? Por cuestiones de un garraspera en la garganta. Muchas gracias, Rosy. Gracias a las farmacias, y aunque no nos guste, pues a nuestros jefes. Estamos viendo gente que se queja. Pero bueno, por eso hay que escuchar, por eso al escuchar la palabra aislamiento, muchos se han de sentir como una sociedad apabullada. Hay gente que genera miedo, vamos a no escucharlos. Necesitamos mantenernos positivos, generar espacios como este que son colectivos, ¿no? Necesitamos no ser vulnerables a la ansiedad, a la depresión. A aquellas personas que viven solas, pues hay que hablarles, hay que comunicarnos. Hay un estigma social, es otro factor. Nosotros vemos que hay países ¿qué hacen estos países? Están cerrando sus fronteras. Nosotros estamos cerrando fronteras. Se han cancelado vuelos. Son medidas lógicas para frenar esta propagación del virus. Necesitamos zonas acordonadas, pero eso te hace sentir estigmatizado. Y vamos, no puedes toser. En la Ciudad de México nosotros tenemos el sistema de transporte colectivo Metro, que es una ciudad abajo de esta ciudad, que es un mundo. Pero así como hay mundo, hay muchos miedos, hay mucha gente con violencia pasiva, con gente que no quiere salir. Actuemos por amor y no por temblor y no por temor. El temor está muy arraigado en nuestro ADN, porque acabamos de ver cómo podemos sobrevivir sin los demás. Esto nos da pánico, que se nos pierda alguien, que muera alguien que amamos. Y vamos a estar conscientes de que va a haber alguien cercano tal vez, o conocido, que vamos a perder. Entonces, bueno, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar en estos días? Y este es el decálogo que yo les traigo, entre otras cosas, ¿no? Mantente conectado y conversa aquí, ¿no? Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Mantente conectado y conversa. Hablar con otras personas acerca de nuestros sentimientos nos va a ayudar a reducir esta ansiedad asociada a la incertidumbre.
Establece rutinas para aumentar tu sensación de seguridad, ¿no? Haz ejercicio, prepara, decir, haz tus rutinas. Utiliza la disciplina para ganar confianza. Márcate pequeños objetivos cada día y tienes que ser capaz de cumplirlos. Esto te dará una pequeña inyección de confianza en ti misma. Limita la exposición a los medios. Escucha los reportes diarios, pero no todos los medios de comunicación. Por favor, trata de ser prudente en ese sentido. Otra cosa importante, hay muchos memes, mucha gente habla de sensibilidad, que hay que tener cuidado. Bueno, pues yo les diría, utilicen con humor, ¿no? Utilicen el humor, el sentido del humor, para liberar tensión. Nuestros grupos de WhatsApp no cansan de subir memes. Qué bueno, hay que reírnos, hay que utilizar el sentido del humor, libera bastante. Otra cosa, ejercicio físico en casa. Hay, como estaba revisando, hay 17 de las que pude ver, aplicaciones para hacer ejercicio en casa. Y por favor, 7, estar pendiente de aquellos que están solos. Entonces, para mí es vital el hecho de permítame. Para mí es vital el hecho de generar estos puentes, estos vínculos. Haz un esfuerzo por mantenerte animado. Haz un esfuerzo por mantenerte positivo. Mantente positivo todo el mayor tiempo posible. Mantener una actitud positiva no consiste en estar siempre alegre, ¿eh? O sea, no se trata de ser un bufón, sino de tener momentos difíciles. La confianza de saber que pronto llegarán tiempos mejores. Decir, oye, ¿qué vamos a hacer? A ver, tranquilos, mantente positivo, vamos a brincar esta y la que venga, ¿vale? Y no vamos a tratar de pensar de manera negativa. Mantén una actitud positiva, esta es la 9. Y 10, medita. Ten una espiritualidad. Ya estás recogido en tu casa. Bueno, te invito a que de alguna manera desarrolles una espiritualidad. Porque si no, estos factores depresión, estos factores ansiedad, de verdad que van a ser factores que después ya no vas a poder controlar. Entonces, mientras medites, estés en paz, prendas una vela, ya estamos viene la Semana Mayor, la Semana de Pascua para que los que son creyentes, pues medita, ¿verdad? Ve, compra tu cirio, ve con tu comunidad. Hay virtuales, ahorita todo se volvió virtual, todo se volvió en línea. Entonces, yo puse mis servicios de acompañamiento para contener, para acompañar en estos días. Ahí está la publicación en mi página de Carlos Valencia Suicidólogo, en la de aquí de FETACUM y en el grupo que les mando un enorme abrazo a mis amigos y hermanos sobrevivientes, que por supuesto les voy a subir este video después, pero sé que algunos ya lo están viendo ahorita, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Oye, Carlos, ¿podemos platicar? Sí, mira, te agendo. Sí, mira, vemos el tiempo que tú puedas y platicamos. Y hacemos este trabajo. Ahora vamos a nuestro tema central. Los factores de riesgo y protectores del suicidio. ¿Cómo vamos a enfrentar, confrontar y resolver? No nada más, es decir, esta ansiedad y esta depresión que nos pueda asaltar en estos días, sino que pueden desencadenar a ideaciones de pérdida de significados y puede llevarnos, ¿verdad?, a bloquear nuestro sentido anímico y en algún momento pensar que nos podemos ir o quitar la vida. La muerte es cercana, la muerte es vecina. Y si no hablamos de ella y si no generamos un diálogo, si no elaboramos y si no hablamos, no sanamos. Por eso yo les quiero decir, el suicidio es complejo y multicausal. Se ve influido por un amplio abanico de variables de diferente naturaleza. Cuando estas variables influyen de forma negativa, o sea, aumenta la probabilidad de la aparición, se denominan factores de riesgo y para eso hay que prevenirlos. Estos factores pueden ser sociodemográficos, personales,
familiares y sociales. En general, el suicidio es efecto donde todo se junta, de la confluencia de las demandas estresantes del ambiente, ¿verdad? Que nos están en este momento sobrecargando, y la percepción de falta de recursos personales para afrontarla. Y ese es uno de los temas centrales, a lo menos para su servidor. Es decir, la gente, es que no puedo ser paciente, es que yo no tengo tolerancia, es que no me gusta estar encerrado. A ver, el ambiente no es el que te está estresando, sino que tú no tienes los recursos personales para enfrentar el ambiente que te estresa. Y de ahí los factores de consumo y los factores distractores, que ahorita los vamos a ver. Paralelamente aparece falta de apoyo social. Vemos que hay gente que ha cerrado sus negocios, ya no tienen ingresos, ¿no? Es decir, en mi caso, yo tuve que cerrar el consultorio. ¿De qué voy a vivir? Ya les pediré un apoyo en su momento, ¿no? Ojalá, Dios quiera que no, es una broma, obviamente. Pero hay una falta de recursos y la gente se está quejando, pero no tiene tampoco, ¿no? Un apoyo, o siente que no lo tiene, ¿no? Y esto va a generar una soledad extrema y va a generar una desesperanza. Este sentimiento hace evaluar y ver la realidad de manera negativa. También mi pasado, y imagínense decir, oye, es que nos vamos a recuperar a mediados de año, y yo creo que en el primer trimestre del 2021 vamos a, oye, entonces ¿esto para cuándo va? El futuro se prevé también de forma negativa, porque así estoy viviendo mi presente, y esta es la medida, ¿no? Y no porque el ambiente es un estresor. Sales y ves con tapabocas a la gente, lo ves, todos huelen a alcohol, ¿no? Y eso, bueno, no hay problema, pero el problema es que bueno, ¿no? Están cuidándose. El ambiente es estresante si llegas a salir de tu casa, ¿no? Ves a los médicos, platica con ellos. Si tienes un amigo médico que esté trabajando en un hospital, platica con él 10 minutos para que veas cómo está el asunto. Este sentimiento hace evaluar, ¿sí? El problema es no tienes los recursos. Y eso es a lo que yo te invito. ¿No tienes los recursos personales para enfrentar ese estrés? Pues vamos a acrecentarlos. Por supuesto que ahí están, muy adentro. Ahí están. Vamos a trabajarlos, vamos a desarrollarlos, vamos a crearlos, ¿no? Porque esta situación se ve influenciada por diferentes variables con consecuencias siempre negativas. Y cuando empecemos siempre con consecuencias negativas, ¿qué crees? Van a aparecer las conductas, las ideaciones, los gestos suicidas. Y esto es un desgrane, ¿verdad? Se empieza a mover todo y se empieza a caer la situación. Ya no puedo más, en este momento ya no, he recibido mensajes, llamadas telefónicas, Carlos, ya no puedo, ayúdame con esto, mira qué está pasando, por qué se agudiza la situación. Bueno, vamos a ver cuáles son los recursos personales que tienes para enfrentar, confrontar y resolver estas situaciones. Los factores de riesgos a los que estamos expuestos, ahorita estoy hablando de factores de riesgo y ya después vamos a ver unos factores de control. Factores de riesgo sociodemográficos sobre este tema de la suicidología. En el caso del sexo, en la mayoría de los países, exceptuando China, el mayor riesgo lo corren los hombres. 3 de 4 muertes por suicidio se dan entre varones. Esto, bueno, es un tema que ya lo hemos hablado. Otras variables que influyen pueden estar en la adolescencia, ¿no? O en las franjas de edad más avanzada, en nuestros viejitos, en nuestros abuelos, en nuestros viejitos. Vivir en una zona rural, la ausencia de una pareja sentimental, de un grupo de contención, de unos bajos niveles educativos, que no haya resiliencia, que no haya un método en la cabeza que se proyecte, ¿no? Tener recursos bajos, ¿no? Y pertenecer a una minoría sexual, étnica, son factores de riesgo sociodemográficos. Ahora, vamos a pasar a los factores de riesgos personales en la conducta suicida. La aparición de enfermedades físicas, ojo, las estamos viendo, dolorosas o incapacitantes. Vamos a desarrollar y se empiezan, un saludo Isabel, un saludo. La aparición de estas enfermedades dolorosas e incapacitantes, con un estigma social o baja supervivencia. Lo estamos viendo, la gente empieza a estigmatizar,
Ya empieza a estigmatizar a los que no están enfermos, que son médicos, enfermeras, gente que trabaja en hospitales. Las hospitalizaciones frecuentes o durante largos periodos de tiempo pueden producir en una persona un sufrimiento que no encuentre sentido y que le hagan pensar en la idea de acabar con su vida. Lo hemos visto, nos hemos reportado, a mí me han mandado mensajes, la enfermera tal se suicidó, el enfermero tal, en otros países, gracias a Dios. Pero no importa que no sea aquí en México, es decir, este factor agobiante y estresante y de ansiedad total puede llegar y degenerar en esta conducta suicida. Acompañar a estas personas en este momento puede ayudarles a pasar por esta etapa decidiendo lo más adecuado para esta situación. Y por supuesto que yo estoy acompañando a mis amigos que están en los hospitales y los estoy acompañando. Carlos, ¿qué hago con esto? Estoy cansado, estoy cansada, estoy en estas situaciones, es estresante. Y todos tenemos voces, no sé si verdades en nuestras voces, pero voces al fin. Una de las variables que más se ha relacionado con el suicidio es la aparición de trastornos mentales. Estos trastornos se ocasionan episodios depresivos o ansiosos. El trastorno bipolar, la dependencia a las drogas, al alcohol, psicofármacos, ¿no? Sí, aquí en México, algunos estados, en concreto Nuevo León, acaba de terminar una ley seca. ¿Y qué hace la gente? Pues sale y empieza a consumir y a comprar y compras de pánico, algunos reportes, decir, a ver, espérame, esto nos habla, el periódico Milenio sacó una nota sobre que estas compras de pánico por ley seca nos habla mucho de nuestra sociedad y de la salud mental que tenemos, y esta parte de drogarnos, alcoholizarnos, contar psicofármacos. Oye, ¿se puede? Pues sí, entonces tomamos una copita, o sea, no pasa nada. El problema es, voy a evadir, porque no voy a confrontar, no voy a enfrentar ni a resolver, sino simplemente me voy, ¿no? Entonces, la dependencia a estas drogas, ¿no? El trastorno de personalidad narcisista, a mí no me va a pasar nada. Ayer escuchaba en otro país, ahí por Rusia, ¿verdad? Hay gente que dice, no, esto es un problema político, empiezan los conspiranoicos. El tiempo nos va a dar la razón, les va a dar la razón. Pero aquí en México somos muy refraneros. Mientras sean peras o manzanas, no salgas de tu casa. El trastorno límite, la esquizofrenia, el trastorno de estrés postraumático. Cuando nos referimos a variables relacionadas al carácter o personalidad, las que más influyen en esta conducta son agresividad e impulsividad. Se los he dicho muchas veces, se los digo como suicidólogo. Muchas veces nos acercamos a la persona y su recurso es, ya, pero a ver, dame algo para no matarme ahorita. Me voy a matar ahorita si no me hablas, si no me contestas. A ver, espérame. O sea, ¿por qué tan impulsiva? ¿Por qué esa impulsividad y por qué esa agresividad no la canalizas en función a elaborar estrategias de mejora en tu estado anímico? ¿Por qué no lo utilizas como una herramienta y no como un tropiezo? Ambas pueden influir en la elección del método letal empleado sin una evaluación previa de riesgos y consecuencias, que es lo que yo hago con mis pacientes o con la gente que acompaño a nivel suicidológico o a nivel de la posvención. Es decir, vamos a evaluar los riesgos y consecuencias de esta acción. Evalúalo tú. Oye, ¿estará mal que tengo 25 cajas de este medicamento? Oye, no se necesita ser ni Freud ni sabio para saber que tener esa cantidad de fármacos, por supuesto que es como tener un arma cargada. Y en un grado de impulsividad y de agresividad, que por qué no te salieron las cosas, por qué no te contestaron, que por qué no te hicieron, porque estás ya desesperado, y tú vas y te atragantas del medicamento. Entonces, los factores de riesgo es reducirlos. ¿Sabes qué? Vamos a desechar esto. ¿Qué estás esperando? ¿Una mala noticia para atentar contra tu propia vida?
También en los casos donde existen situaciones de privación de la libertad. La gente dice, este es un encierro. Bueno, sí, pero no se está privando la libertad. ¿Qué hacer? Cuando una persona se siente privada de su libertad, yo siempre les pregunto, ¿has cometido autolesiones? ¿Has intentado suicidarte? Porque cuando hay estos antecedentes, al privarle de la libertad, la persona empieza a generar ansiedad y empieza a generar también elementos o la llamada visión de túnel. Entonces, o se han vivido situaciones de violencia, maltrato, riesgo. Sí, oye Carlos, todos hemos vivido situaciones de violencia, maltrato o riesgo extremo para la vida. No todos. No todos lo hemos vivido. O sea, ¿tú cómo los has vivido? Porque la gente se pierde y se quiere perder en la masa. Es que todos hemos pasado. Y es que todo... A ver, no hables por todos. Tú, ¿cómo vives la violencia en casa? ¿Tú cómo estás viviendo los factores de protección? ¿Conocías estos? ¿Lo estás generando? Entonces, si no hay nada de esto, el riesgo de suicidio sube exponencialmente. Ahora que estamos con familias, yo me propuse, ¿no?, a poner unos talleres, unos cursos. Después se apuntaron en todos y total que decíamos 15 por cada grupo, 15 por cada taller. Y algunos eran 7, otros 6, decían, el viernes les explico cómo está la dinámica. La dinámica es la siguiente, voy a abrir 2 talleres, los diplomados están abiertos, el de suicidología y el de tanatología. Y los talleres que voy a hablar es nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar, que es ingeniería familiar y situaciones de crisis. Ese lo voy a abrir, ojalá lo quieran tomar porque va a ser muy importante. Yo les voy a subir la información. Factores de riesgos entonces en la familia. La familia es uno de los principales grupos para poder socializar, es decir, es el primer elemento de socialización del ser humano. La ausencia de referentes familiares, la falta de comunicación, los conflictos o problemas económicos, los bajos niveles educativos, el duelo asociado a la pérdida por separación, muerte o los antecedentes de enfermedad emocional o intentos de suicidio familiares pueden suponer una carga que contribuya a la desestructura de esta ingeniería personal, ¿no?, y familiar, y pueden surgir conductas suicidas. Por eso es importante, o a lo menos desde mi perspectiva como suicidólogo, el generar y fortalecer la ingeniería familiar desde esta perspectiva del trabajo de la ansiedad y de la depresión. Ahora, vamos a los factores de riesgo sociales. Como verán, el problema del suicidio, las ideaciones, los gestos, los pensamientos suicidas, no es un problema nada más de salud. Muchos insisten, he escuchado a expertos en la materia, decir, ¿es un problema de salud? Sí, es un problema de salud. Pero es un problema educacional, es un problema social, es un problema antropológico, es un problema de dinámica personal, de fortalecimiento en las estructuras de nuestra capacidad de resolución. Entonces, los factores de riesgo sociales. Algo similar sucede entre las variables de carácter social, bajos niveles económicos y educativos, la exposición a violencia, consumo de drogas, a conductas suicidas en otras personas y la baja formación en salud. Pobre médico que solamente sabe de medicina, pero pobres de nosotros que no somos médicos y que no nos interesa formarnos un poco en las cuestiones de educar en la salud. Entonces nos cuesta trabajo pedir ayuda porque pensamos, pues no estamos enfermos. ¿Por qué no vas a terapia? No, estoy loco. ¿Por qué no vas? No, yo no estoy. No, yo... Esta parte de yo puedo solo, ya te diste cuenta de que no. Ahora, este tipo de cosas dificultan. Aunado a el acceso o el no acceso a servicios eficaces sanitarios, la inexistencia de estos incide negativamente en las tasas de suicidio. Sí, va a haber más suicidios. El acoso laboral, ahorita ya no tenemos, o quién sabe, el acoso sexual, escolar, las conductas intimidatorias, ¿no? Vimos
yo recuerdo que cuando empezaba, antes de ¿cómo se llama esto? De la alerta sanitaria, de la crisis sanitaria que el doctor López-Gatell anunció hace unos días, había gente que insistía en ir a trabajar, y había patrones que insistían, y había edificios, edificios de gobierno que seguían trabajando de manera normalita. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones de las conductas intimidatorias, tienes que venir y si no voy me van a correr. Yo sé que hay gente que prefiere resolver su vida laboral que resolver su vida personal, pero enfócate un poquito en lo personal. Vamos. Entonces, bueno, eso sería lo negativo, pues son los factores de riesgo, pero hay factores de protección. Entonces, bueno, ¿no? Como mitad y mitad, como dicen, primero le dan una nalgada y después le sobamos, ¿no? No pasa nada. Entonces, los factores protectores para la prevención de estas situaciones. Los factores protectores del suicidio son aquellas variables, ¿verdad? Esto que está aquí, que varía, si no hay una ley, haz esto, esto y esto, no es receta, ¿no? Porque aparte de las recetas de cocina no dependen de los ingredientes, ¿verdad? Sino del sazón. Hay gente que puede tener los mejores ingredientes y tener un sazón de la fregada y no le va a salir igual que aquel que con pocos ingredientes te hace una maravilla, porque el sazón es maravilloso. Pero en este caso hay variables que disminuyen la probabilidad de aparición del suicidio o de conductas autolesivas, ¿sí? que nos empezamos a cortar, que nos empezamos a abandonar, que nos empezamos a orillar, que vemos cambios de trastornos del humor, trastornos del carácter, trastornos de alimentación, trastornos de sueño, ¿no? Estos factores protectores del suicidio pueden tener diferentes naturalezas: personal, familiar y social. El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, pero, ojo, es prevenible. Siempre hay migajas, siempre hay situaciones que se dejan ahí. Prevenir el suicidio conlleva potenciar estos factores de animosidad, de control, de tener una planeación, todos estos 10 factores que les hablé al principio. Algunos de los más nombrados, ¿verdad? En la literatura científica tiene que ver con la salud mental. Hay que invertir en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental. Entonces, solamente así, atendiéndonos, entendiéndonos y atendiéndonos, vamos a detectar de manera oportuna tipo de problemas y así vamos a poder hablar de nuestros problemas, situaciones, y así va a ser más eficaz e implementar planes formativos, ¿no? Sobre nuestra profesión. Si una persona es un paciente músico, artista, ¿verdad? O sea, los niveles de implementación de planes de formación a una persona que está trabajando ahorita en primera línea en un hospital, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos entender a los colectivos que están en la primera línea como aquellos, ¿no? que pueden hacer de esto un momento de mejora a nivel mental, cuidando su salud e invirtiendo en su salud emocional y mental. Los factores individuales, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Los factores protectores de corte individual tienen que ver con las competencias y variables psicológicas. Tú te conoces muy bien, sabes dónde te duele, sabes qué te duele, sabes qué palabras, pensamientos y acciones te lastiman. Si no compites con eso, o sea, si no las sabes identificar, créeme, va a ser un problema. Entonces, estas variables psicológicas que vas a empezar a sentir estos días, estas variables, pues obviamente las vas a tener que empezar a asimilar, y si quieres hasta anotar, ¿verdad? Vas a empezar, oye, pues tengo que anotar esta, tengo que anotar lo otro, o sea, me estoy sintiendo así. Yo estoy haciendo una pequeña bitácora en un librillo que tengo por acá, ya no voy a parar por él, pero entonces va uno anotando, es decir, me siento bien, estoy trabajando, o sea, estoy elaborando estas situaciones. No, estoy tratando de analizar. Yo he dado durante muchos años cursos de acompañamiento a nivel psicológico, a nivel psicoespiritual, acompañamiento sistemático, no invasivo, muchos años. Y siempre les digo a la gente, lleven un reporte de ustedes, acompáñense ustedes mismos. Y ahora que tienen la oportunidad, y le digo a la gente tengo un grupo que se llama acompañamiento en WhatsApp. Hoy les decía en la mañana, ustedes ya tienen las herramientas para poder acompañar a sus familiares.
No es una psicoterapia. No los van a sentar al diván o a la silla o al sillón. A ver, no, o sea, nada, ve comportamientos y renueva. De ahí la importancia de la ingeniería familiar. Entonces, estas variables psicológicas que se pueden observar ahorita en la situación, les voy a subir los factores individuales. Ahí vienen en la foto de todas las ahorita se los voy a leer, ¿no? Los factores de protección individuales. Miren. Entonces, los personales, salud física y mental. Buen estado de salud y buen estado emocional. Nivel intelectual elevado y capacidad de aprendizaje. Hace rato una amiga que se llama Lynn subió una lista de libros para descargar gratuitos, eran 60, 70. Pues ánimo. Las competencias en solución de problemas, manejo del estrés, resolución de conflictos, comunicación y habilidades sociales, ser asertivo, solicitar y dar ayuda, ámbitos saludables, limpiar el espacio, limpiar este espacio. No te creas todo lo que dicen, no creas todo lo que está en tu entorno, o sea, ten una inteligencia afectiva y efectiva, emocional y racional. Variables psicológicas, ten un carácter positivo, de esta vamos a salir bien. Para eso estamos aquí, para ponernos el hombro, ser solidarios, tener un sentido de esperanza, optimismo y sentido del humor. Entonces te voy a pasar toda esta lista, los voy a subir, la verdad les van a encantar estos elementos sobre los factores individuales, porque es muy importante como tener ahí la publicación, ¿verdad? Tener la foto ahí, a ver qué tengo que fortalecer, pero sobre todo, vamos, caray, siempre he pensado en la bondad del autodiagnóstico en el sentido de, sabes dónde te duele, sabes qué te molesta, por favor, o sea, sabes perfectamente en dónde puedes atacar, en dónde debes atacar. Sabes de quién y de qué te debes alejar. Por Dios, eso lo sabemos. Ahora, los factores familiares y sociales de protección. El apoyo social y una estructura familiar sana son sin duda factores muy relevantes en la disminución de esta conducta. La comunicación y el establecimiento de normas claras y límites y sus consecuencias en el entorno familiar y social señalan las conductas socialmente aceptables y reprobables. Esto no lo vamos a permitir en este momento, esto sí lo vamos a permitir. No voy a permitir que te vayas a dormir sin esta situación, es decir, disciplina, orden, establecer comunicación, normas claras y límites. Mucha gente le molesta que alguien le ponga normas claras y límites. Las consecuencias ya las están viendo. También es importante reseñar otras variables de tipo social que influyen positivamente en controlar estas causas de muerte o estas ideaciones de muerte. El saber que están bien nuestros seres queridos, el hablar con otras personas que queremos. Permítame. Relacionarnos con una nueva actividad. Relacionarnos en un entorno dignificante de nuestra propia vivienda, de nuestro espacio. Desarrollar oportunidades económicas, educativas. Tenemos mucho tiempo libre, creo que ya nos dimos cuenta, y como les decía al principio del video, si no sales con una actividad que hayas desarrollado mejor, leído un libro, haber generado un hábito, una aptitud y una actitud diferente, entonces no es cuestión de tiempo por los cuales no has cambiado, es cuestión de disciplina. Otro factor de cuya importancia la Organización Mundial de la Salud es la restricción de la accesibilidad a los métodos letales. Esto es muy importante. Si ustedes tienen en casa una persona en riesgo, que se deprime, que tiene factores de ansiedad elevados, bueno, primero que se atienda, que busque una consulta en línea, que hable con alguien, que diga cómo se sienten. Pueden ¿se acuerdan de ese juego que se llamaba Basta? Y era poner palabras, fruta, flor o fruto, nombre, ciudad, país. Bueno, lo pueden hacer sobre emociones, sentimientos, sean creativos.
No todo está en Google, ¿no? O sea, no todo está en Google. Entonces, busquen, ¿no? La forma de... Dice la OMC, bueno, la Organización Mundial de la Salud, vamos a restringir el acceso a los métodos letales. El método utilizado tiene un componente cultural. Y esto quiere decir con el acceso a ello. Las medidas eficaces pasan por la prohibición en muchos países de pesticidas, el acceso a ellos, el control de armas de fuego, aquí en México pues no están permitidos, siempre de algunos calibres, y medidas orientadas a impedir la acumulación u obtención de psicofármacos que puedan utilizarse de forma inadecuada. Siempre les he dicho, yo siempre tengo ahí un antidepresivo, siempre tengo ahí unos chochos, a ver, qué tristeza que en vez de resolver tengas un elemento para matarte. Que no puedas enfrentar y confrontar y resolver situaciones porque no tienes las herramientas. Siempre le digo a la gente que acompaño en mi consultorio, ahora en línea, el mundo es estresante, el mundo es maldito, es una perra o un perro, como quieran. Pero tú no tienes los factores de protección. ¿Por qué no mejor desarrollamos estos factores de protección? Y vas a ver que el otro ya no es como lo veías. No es el otro el que tiene que cambiar, el que tiene que blindarse y mejorar. Eres tú. Entonces, ya no quiero... les voy a subir, entonces, denme unos minutos, les voy a subir los factores de riesgo, ya los vimos, sociodemográficos, familiares, personales, ¿no? Los sociales. Ahorita les subo la información. Está muy bien hecha la página. La encontré y dije, en verdad que estas gentes de Papageno están haciendo un trabajo maravilloso. Les voy a compartir estas imágenes. Pero mientras hagan un plan, ¿no? Un plan de factores, es decir, yo les comentaba, ¿cómo podemos actuar de estos efectos psicológicos de la cuarentena? Hay que ser más solidarios. Tenemos necesidad de sentirnos acompañados y de acompañar. Mantente conectado y conversa. Establece rutinas para aumentar su sensación de seguridad. Utiliza la disciplina para ganar confianza. Limita la exposición a los medios. Utiliza el humor para libertar la tensión. Haz ejercicio. Eso es vital. Estar al pendiente de aquellos que están solos. Haz un esfuerzo por mantenerte animado independientemente del entorno. Mantén una actitud positiva y sobre todo, busca una espiritualidad. Busca algo que te haga conectar. Yo siempre les he dicho, Dios no nos mira desde arriba, nos mira desde adentro. Tú tienes una espiritualidad, contacta. Tienes tiempo para estar solo y en silencio, hazlo. No pasa absolutamente nada. Busca. Y así vamos a encontrar más factores de protección de la ansiedad y factores depresivos que nos pueden atacar en estos días. Yo me despido, no sin antes decirles muchas gracias. Muchas gracias por su espacio. Voy a publicar lo del curso, taller que vamos a tener en estos días para que ustedes, pues en algún momento que quieran incluirse en el grupo, a tomar el taller. Están nuestros diplomados de tanatología, de suicidología. Sé que ahorita las entradas económicas pues que tenemos, pues no vamos a gastar en un diplomado a lo mejor. Pero si las tenemos, inviértanle en su salud emocional, gasten en su salud emocional, en su salud mental. De verdad les va a servir. Y yo puse ahí que en este tiempo de incertidumbre y en este tiempo de cuarentena y en este tiempo de pues, estar encerrados, yo voy es tiempo de ser solidarios, los voy a subir. Ojalá que aquí en FETACUM estamos ocupados en tu salud emocional, en reducir este impacto de ansiedad, de depresión. Ojalá puedas acompañarnos en algún momento, ya sea en privado o ahí en las páginas. Te las recuerdo, únete al grupo de acompañamiento suicidológico integral, pide tu invitación al grupo, manda tu querer pertenecer. Está la página de Carlos Valencia, suicidólogo,
Y está esta página de F-Tacum AC. Yo distribuyo en estas páginas, están los cursos, estamos trabajando en los en vivos, está atendiendo el inbox de la página, está Mirna, está Roberto, está su servidor. Estamos tratando de blindar a nuestros seguidores de que los momentos que ahorita estamos pasando y los que vienen puedan sentirse acompañados. De verdad, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo en donde quiera que estén. Les repito, como les decía al principio del video, hoy llovió al sur de la Ciudad de México. Es un signo importante. Cuídense mucho y estoy para servirles, de verdad. Veo que se conectó una querida amiga, algo así la considero, a la psicóloga, a la maestra Pati Luna. Le mando un abrazo a todos los que están conectados. Que alcanzo a ver a Elisa, alcanzo a ver a Claudia, a mi amigo Adrián, que ya esperemos pronto vernos en las canchas. No sé cuántos van a llegar después de esto, esperemos que todos, para darnos un abrazo, para brindar. En verdad yo espero que si algo sucede, lo enfrentemos y confrontemos y resolvamos, y que pronto tengamos un verano diferente. Cuídense mucho, mantengan el estado de ánimo arriba, aprendan a reírse de uno mismo, ¿vale? Angélica, ¿cómo estás? Gaby, cuídense mucho. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Gracias por estar en estos grupos, por dejarse tocar un poco por este su servidor. Muchísimas gracias, de verdad. Pasen una buena noche, un buen fin de semana, que ya los días parecen ser los mismos, pero eso depende de ti, los mismos o los mejores. Entonces, como te decía, si cuando salgamos de esta cuarentena sin ninguna habilidad desarrollada, un libro leído, sino aprender un instrumento, a tocar, no sé, si no modificamos, si no cambiamos, entonces no es cuestión de tiempo. O sea, no lo hacíamos por tiempo o por falta de tiempo, sino porque nos falta disciplina. En verdad, para prevenir hay que ser disciplinados. Les mando un abrazo, cuídense mucho, esperemos siempre lo mejor. Y como siempre les digo, tu vida es el sentido de nuestras vidas. Manténganse positivos y cualquier cosa, estoy para servirles. Soy Carlos Valencia, director general y fundador de F-Tacum AC, Prevención y Postvención del Suicidio. Visítenos en nuestras páginas. Que Dios les bendiga. Gracias.